Hoy estamos en la Peca Pills, que vamos a hablar de la precarga antes del maratón CAF y del medio maratón. Y bueno, aquí estoy presentando al Super Pedro de Pecarrón. Este episodio llega a ustedes gracias a Banca Amiga en alianza con Sitka, tu nueva forma de pagar en un toque. Yo cambio junto a ti. Yoka, ahora con nueva imagen. Sport Market, las mejores marcas deportivas originales. Así es, conversaremos sobre todo lo que tiene que ver con esta carga de alimentos y sobre todo el favorito de los corredores, que son los carbohidratos. Hablaremos sobre desde cuándo y cuánto debo comer para poder surtirle a mi cuerpo toda la cantidad de combustible necesario para que él pueda responder a las exigencias que tendremos para CAF 2025. Andrea, la primera pregunta, la clásica, y vamos por aquel que va a correr 42 kilómetros. ¿Cuándo debe comenzar la carga y de qué manera debe hacerse? Ok, esta sí, sin duda es la pregunta clásica y hay que entender un poco por qué se utiliza esta, o sea, por qué se realiza esta carga de carbohidratos primero. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestros niveles de glucógeno, que es como se almacena o como se guarda el carbohidrato en el músculo y en el hígado, es limitado. Y el tema es que después de 2 o 3 horas corriendo, en verdad, esos depósitos se pueden acabar completamente. Y más si tú comienzas con tu tanque pasivo. Entonces, a mí me gusta explicar la carga de carbohidratos como un tanque, o sea, haciendo la analogía con un carro. Tienes tu carro. Imagínate que empiezas el maratón a medio tanque. Cuando vayas a mitad de camino, probablemente te vayas a quedar sin gasolina. O sea, no es lo mismo que comiences con tu tanque lleno de gasolina, con tu tanque full. Entonces, lo más, vamos a decir, tradicional es que se comienza la carga de carbohidratos 3 días antes del maratón. Pero hay estudios que, por ejemplo, en personas que están muy bien entrenadas, con una buena carga 24 horas antes ya puede ser suficiente para tener ese tanque completamente lleno. Wow, como rompe con lo que tenemos en nuestra mente. Así es, esas 24 horas no lo había escuchado nunca. Ah, bueno, para que veas. ¿Cómo debe hacerse? Ahí vamos a decir que hay unas premisas importantes para esta carga de carbohidratos. Por supuesto, lo principal es que el carbohidrato va a ser lo fundamental. O sea, debe ser entre un 70 o un 80% de tu alimentación total en esos días. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que por supuesto tengo que bajar el consumo de proteínas y tengo que bajar el consumo de grasas. Porque si yo consumo los 3 macronutrientes con una gran proporción, es mentira que voy a tener realmente la suficiente hambre o el suficiente espacio para consumir los carbohidratos que yo necesito en ese momento, valga la redundancia. Si hablamos de gramos por kilo, estamos hablando que una carga de carbohidratos debe ser entre 8 y 12 gramos de carbohidratos por kilo. Entonces, si tenemos una mujer de 60 kilos, por ejemplo, y hacemos una carga de carbohidrato de 10 kilos, estamos hablando de 600 gramos de carbohidrato en el día. Es muchísimo, sí. O sea, mucho más de lo que las personas están acostumbradas. Y en verdad me he dado cuenta con la experiencia que muchas veces no se llegan, o sea, la gente teme realmente alcanzar ese requerimiento y consumir la cantidad de carbohidratos que necesitan. Sobre todo las mujeres. Y los hombres también. O sea, yo tengo incluso, más allá de maratonistas, o sea, muchos triatletas que hacen Ironman completo, que les cuesta llegar a los requerimientos de las cargas de carbohidratos, porque es mucha comida. Pero hay que hacerlo. Sí, sin duda, sin duda. Me hablas que la carga para el 42K debe realizarse 3 días antes, con una sección por allí de atletas de alto rendimiento que le funciona haciéndolo un día antes. Exacto. Ahora bien, para los de 21K, ¿cuándo debe comenzar la carga y de cuánto debe hacerse? Mira, va a depender, pero realmente puede ser incluso los 3 días antes. Hablamos de realizar una carga de carbohidratos cuando tenemos un evento mayor a 90 minutos y va a ser de alta intensidad. Toda competencia es de alta intensidad, como tú lo sabes. Por supuesto que hay sus matices.
sea, quiénes son corredores quizás un poco más rápidos, un poco más lentos. También aquí debemos ver el tipo de alimentación. Si eres una persona que a lo mejor te cuesta muchísimo llegar a los 10, 12 gramos por kilo de carbohidrato que necesitas, te va a beneficiar más hacer una carga un poco más larga porque nos va a garantizar que ese tanque de gasolina se vaya llenando. Cuando nosotros hablando aquí un poco más de manera científica, la carga de carbohidratos tiene como dos fases. Hay una fase donde el glucógeno, gracias a la ingesta de alimentos, hay como una mayor estimulación y se deposita mayor glucógeno en lo que es el músculo y el hígado. Esto dura 24 horas. Pero después hay otra fase, que es la fase más tardía, que es la que te ayuda a supercompensar, a realmente llenar el tanque, que te puede durar esos 2 o 3 días. Entonces, por eso uno habla de hacerlo un poco más prolongado, porque te va a garantizar de poder hacer esa supercompensación, o sea, de realmente tener ese tanque de gasolina a tope. Entonces, 21K en verdad relativo, como te digo, evaluar más o menos cómo es las personas. Yo en verdad, o sea, yo hago un 21 kilómetros y probablemente tenga solo un día de carga, pero si nos vamos a la teoría, pueden ser los 3 días al igual que el maratón. Ok, fíjense eso. Yo tenía en mi mente que son 48 horas antes, pero bueno, como dices tú, todo puede ser modificado en función del rendimiento y esa capacidad de absorción que tenga cada atleta de los carbohidratos. Andrea, ¿qué no debemos comer días antes de la competencia? Cosas que no conozcas. En los días de carga de carbohidratos uno tiene que comer monótono. Cosas que sepas que te caen bien, cosas que quizás en otros momentos no consumirías tanto, pero sabes que te caen bien. ¿A qué llamo esto? Por ejemplo, en la carga uno puede hacer uso de miel, de bocadillos, de meter quizás más bebidas deportivas durante el día, porque necesitas consumir más cantidad de carbohidratos. Que eso en el día a día probablemente el aporte o el consumo sea menor. Pero lo más importante es que sean alimentos plain, o sea, alimentos que conozcas, que sepas que te caen bien. Preferir, por supuesto, alimentos que sean blancos, es decir, aquí estamos bajándole el tema a la fibra, entonces alimentos que sean altos en fibras debemos evitarlos. Por supuesto, evitar alimentos que sean muy grasosos, salsas o cosas muy condimentadas, personas que por ejemplo les cuesta el tema de la digestión de los lácteos. Si eres ese tipo de persona, evita los lácteos. Yo en verdad trato de recomendar a mis pacientes que los 2 días antes le bajen al consumo de las carnes rojas también, porque pueden también costar un poco más digerirse. Y por supuesto el alcohol, muchachos, antes de hacer un maratón o unos 21 kilómetros tenemos que limitar la ingesta de alcohol. Sí, déjenlo después que tengan ya la medalla en el pecho. Pero primero recuperar y después se toma su Así cerveza. es. Bueno, está bien, claramente, porque te puedes seguir deshidratando, inclusive apenas termine. Bueno, yo también tengo como protocolo evitar comer granos, ¿sabes? Ciertos alimentos que pueden ser flatulentos, ¿no? Brócolis, coliflor, ese tipo de comidas que se puedan hacer un poco más pesados, a pesar de que me gustan muchísimo. No, y entran en altos en fibra también. Pero, por ejemplo, uno puede hacer modificaciones. Si eres una persona que te encanta comer granos, a lo mejor no te comes por ejemplo, la caraota entera, sino que la haces en forma de puré. Y ahí le disminuyes la fibra. Y si ese grano, por ejemplo, lo remojaste, sabes que le quitaste esa parte. Bueno, los granos tienen como una capa que son ricas en taninos, y esos son los que te hacen que sean más flatulentos, más pesados. Si tú los remojas y además les haces cocción y luego les haces el proceso de licuarlo y lo haces en forma de puré, va a ser mucho más fácil de digerirlo. Al igual que, por ejemplo, frutos secos también son muy altos en fibra, entonces es preferible utilizar versiones en mantequilla, ensaladas también, ¿sabes? Que entran en altos en fibra. Necesitamos modificar la forma en que vamos a consumir ensaladas vegetales en estos días,
Podemos quizás consumir vegetales en forma de cremas, de sopas, vegetales cocidos, en vez de ensaladas como tal, que recuerden que al final la fibra, una de las funciones es que te aumente el volumen fecal. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera tener ese intestino lo más ligero posible para evitar cualquier tema gastrointestinal durante la carrera. Ok. Fíjate, hay una comparación que tú haces que me parece que es increíble, que es la del tanque de gasolina del carro, ¿no? Indudablemente nosotros también tenemos un tanque que, a pesar de la carga que hagamos, sea 2 días antes o 3 días, ese tanque también se acaba. Y eso nos lleva a hablar de los suplementos que consumimos durante la carrera, porque eso en algún momento se va a acabar mientras estés corriendo, y evidentemente vamos a enfrentarnos a una distancia importante que es o 21 o es 42. Vamos a hablar un poco sobre los geles, Andrea, cada cuánto debemos consumirlos, qué tipo de geles, porque siempre hay por ahí, miras, y el de cafeína cuando me lo tomo arrancando, me lo tomo a la mitad, me lo tomo al final. Entonces vamos a conversar un poco sobre ese suplemento y ese complemento que es necesario cuando, por supuesto, en la ejecución el combustible se va acabando. Claro, hay que tener en cuenta que en verdad la reserva que tenemos de carbohidratos está demasiado relacionada al tiempo de que podemos agotarnos en la carrera. Si yo comienzo con una buena reserva de carbohidratos, podemos hablar incluso de tener un 20% más de tiempo corriendo. Entonces, fíjense, el porcentaje es importante. ¿Y qué hacemos con los geles y con la provisión de energía exógena, o sea, de manera externa, que vamos tratando de reponer lo que estamos utilizando con nuestro tanque de gasolina? Entonces, para que de esa manera no lleguemos nunca hasta el agotamiento, sino más bien estemos, bueno, estoy perdiendo, pero estoy reponiendo. Científicamente hablando, estamos hablando de que un corredor necesita entre 30 y 90 gramos de carbohidrato por hora. Hay estudios actuales que nos hablan incluso de 120 gramos de carbohidrato por hora, pero fisiológicamente se ha visto que hasta 90 gramos está perfecto. Pero para nosotros poder aceptar 90 gramos de carbohidrato por hora, tienes que entrenarlo muy bien. O sea, yo por lo menos nunca lo he logrado. He llegado hasta 60. No sé cómo lo llevas tú, Pedro. Yo he logrado por hora hasta 2 geles y medio, que más o menos estamos hablando de unos 75. Okay, pero me siento, tú sabes, ¿no? Claro. Lo bueno es, con el tema de los geles, que cada vez esta industria está como más especializada. Y antes que teníamos que los geles normales te daban 22 gramos de carbohidrato, ahorita podemos encontrar geles que te dan 50 o incluso más gramos de carbohidratos. Sí, son más potentes. Lo cual se nos hace mucho más fácil a la hora de hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque en vez de estarte tomando, o sea, si te tomas los geles tradicionales de 22 gramos, vamos a decir que para llegar a 60 gramos te tendrías que estar tomando uno cada 20 minutos prácticamente. Y si estamos hablando de un maratón que vas a correr 4 horas, o sea, estamos hablando que te vas a tomar 12 geles de carbohidratos durante 4 horas, puede ser un poco engorroso. Pero si estamos utilizando geles que tienen un poco más de carbohidrato, a lo mejor te vas a tomar uno cada 45 minutos y llegas a los 60 gramos igual. Entonces es un poco trabajar con eso. Pero esto es un universo, porque hay texturas diferentes, hay sabores diferentes, y hay que probarlas. O sea, con cuáles, qué te gustan más a ti, con qué te sientes mucho más cómodo, cuáles son los sabores, o sea, todo eso necesitamos probarlo para realmente estar seguros de que vamos a utilizar. Porque, ok, yo puedo agarrar y decir, ok, yo me voy con los de 50 gramos, pero de repente esa textura te da ganas de vomitar o no la toleras corriendo. Así lo tomes cada hora, va a ser una agonía tomarte esos geles. Y la idea es que nosotros vayamos ese día de la carrera con una estrategia que te sientas cómodo y te guste. Correcto. Entonces es un jueguito. Sí, y como tú muy bien comentabas al inicio del episodio, hay que entrenarlo, hay que practicarlo, porque sin duda es un trabajo de ensayo-error, donde, bueno, todo lo que vayas probando y lo que te vaya funcionando lo vas anotando en un papel, y todo lo que no
lo que no te funciona lo vas descartando. Igual manera hay que hacerse con las sales, porque hay unos atletas que piensan, bueno, mira, ya yo con el gel, ya yo cubro tanto lo que necesito de carbohidratos y lo que necesito de sodio, y resulta que la cantidad que posee el gel no es el sodio suficiente que necesitas para reponer, tal cual como comentabas, lo que voy perdiendo en el camino. Entonces la pastilla de sal o inclusive la sal de cocina, que mucha gente también la usa, es necesario que sea consumido ante una exigencia tan importante como es hacer o un medio o un 42K. Bueno, la buena noticia es que prontísimo voy a tener ese servicio disponible donde vamos a poder saber a ciencia cierta cuánta sal necesitas, porque en verdad es muy individual. O sea, tú y yo podemos quizás medir igual, pesar igual y hacer el mismo entrenamiento, y la pérdida de líquidos y de sodio es totalmente diferente. Hay personas que en un maratón no necesitan ningún aporte extra de sodio, pero hay personas que sí. O sea, hay personas que más bien tú las ves y terminan de entrenar y están llenas de sal, la camisa, la cara, las piernas. Entonces, sobre todo a esas personas hay que hacerles mucho más hincapié en el consumo de sal y de líquidos. Y hay una cosa importante, importantísima. A medida que va progresando la carrera, por supuesto que estamos hablando de que tenemos un tiempo prolongado corriendo. Si estamos corriendo aquí en Caracas, estamos expuestos a calor, humedad y a lo que venga que sea el clima ese día. Y entonces vamos a tener mayor grado de deshidratación hacia el final de la carrera. Y eso va a repercutir en cómo digerimos los geles y en cómo digerimos las bebidas que nos tomamos. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros estamos corriendo, la prioridad no es la digestión, la prioridad es tu músculo en movimiento. Y nuestra digestión, vamos a decir que nuestro estómago es como una lavadora, necesita agua para poder hacer todos esos movimientos y que realmente se absorba ese contenido que nosotros estamos consumiendo, ya sean sales, ya sean carbohidratos, incluso líquidos. Entonces, si nosotros estamos deshidratados, esa lavadora no va a poder hacer bien su ciclo. Por eso hay que prestarle tanta atención también a la hidratación, tanto en la carga como también en el día de la competencia y durante la carrera, por supuesto. Bueno, clave entonces esto, ¿no? Pareciera ser que es un poco de muchas cosas la que te puedan ayudar a lograr llegar a la meta y en buenas condiciones, ¿no? Tú que has hecho varios maratones, ¿no te parece en verdad que el tema de la nutrición puede ser un factor determinante en cómo tú pases un maratón? Mira, tal cual. Yo me acuerdo que en mi primera edición de CAF, que fue en la distancia 42, la falla que tuve durante los kilómetros, y por supuesto eso me ocurrió más o menos como después del 15, kilómetro 18, fue el déficit que tuve en la alimentación. No tenía toda la información que hoy en día ya poseo, y de verdad que la pasé mal, pues no tenía fuerzas, estaba mareado, me sentía de verdad en muy malas condiciones, y llegué, de hecho, bueno, llegué, pero tú sabes, yo dije, oye, esto hay que mejorarlo para que la experiencia sea distinta. Entonces, definitivamente, cuando empecé a tener asesoría en este departamento de carga, antes, durante y después, todo cambió. Cambió no solo en mis resultados, sino en esa sensación de poder disfrutar de la experiencia, porque yo creo que al fin y al cabo lo que queremos es lograr unos resultados determinados, alcanzar una distancia y que esa distancia sea lograda en un tiempo X, pero oye, tiene que haber un disfrute, y para que eso exista, el cuerpo tiene que estar acondicionado y tiene que sentirse bien para poder esas dos cosas lograrse. Sí, es que el entrenamiento, o sea, la nutrición es el entrenamiento invisible. Tú no lo ves, pero marca demasiado la diferencia. Sí. O sea, y son esos pequeños detalles en la sal, en lo que comiste el día anterior, en lo que hiciste, en lo que dejas de hacer, que realmente vas a decir, wow, hice todo esto bien y mira lo bien, lo chévere que me sentí en mi carrera. Sí. Y por lo general, me he dado cuenta en los atletas que ya tienen cierta experiencia en el team, los resultados fallan, inclusive en los entrenamientos, cuando hubo una alteración del plan alimenticio que tenía que tenerse para
unos entrenamientos X, un largo importante en cantidad de kilómetros o unos trabajos de velocidad, porque resulta que la noche anterior a esa exigencia yo decidí comer light, pues una ensalada con una galleta de soda, y resulta que el cuerpo no tenía ese combustible que tú muy bien has comentado en este episodio para poder atender a esa exigencia determinada. Entonces podemos tener una base construida a través de una planificación increíble, no solo en tus kilómetros, sino también en tu fortalecimiento, pero una falla en tu plan de alimentación puede tumbar con toda esa estrategia. La acaba. No, y se ve, ¿sabes? Sí. Se ve frecuentemente. Yo lo veo mucho, incluso en algunos pacientes que van a correr un maratón y de repente en el día antes están nerviosos, no consumieron lo suficiente y la pasan mal en el maratón. O sea, lo terminas porque lo puedes terminar. Tú puedes terminar un maratón incluso sin consumir geles. Pero ¿cómo lo terminas? Sí, con unas sensaciones que no son las que te permiten, como te decía, disfrutar de la experiencia, ¿no? Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar acá una vez más, siempre transmitiéndonos todos esos conocimientos y esos tips claves para poder lograr nuestros objetivos. Y de esta manera concluimos un episodio de los PK Pills, dejando y resaltando muchísimas cosas importantes. Primero, la cantidad de días que debo cargar en función del reto que tengo, sea 21, sea 42. Andrea nos habló de 3 días por un lado, de 2 días por el otro, de tener una cantidad de carbohidratos necesarios para ir creando para ir llenando ese depósito. Nos conversó también que es clave todo lo que debemos consumir durante el día que vayamos a competir, porque como todo, las cosas se acaban y necesito ir supliéndolas durante la ejecución. Así que corredores, aquí el mensaje: no escatimen y tengan muchísimo cuidado en este plan de alimentación para poder lograr su objetivo. Seguimos con todo, team. Este episodio llegó a ustedes gracias a Banca Amiga en alianza con Sitka, tu nueva forma de pagar en un toque. Yo cambio junto a ti. Yoka, ahora con nueva imagen. Sport Market, las mejores marcas deportivas originales.